Les comparto mi pantalla. ¿Verdad? Y ayer quedó pendiente el inciso B, ¿verdad? Si queremos bombear agua a 200 grados Fahrenheit, ¿verdad? Para este modelo de bomba, entonces la pregunta es, ¿a qué altura tengo que colocar el tanque para evitar que la bomba cavite, ¿verdad? Ahora, el líquido es agua a 200 grados Fahrenheit. Ahora, a 200 grados Fahrenheit, la presión si el agua está a esta temperatura, se va a evaporar cuando esté sometida a una presión de 11.52 psi, ¿verdad? No solo eso, su densidad ya no va a ser la densidad del agua a 20 grados centígrados, sino que va a ser 0.9635 veces esa densidad, ¿verdad? Entonces, esos datos nos van a hacer falta. Entonces, que sirva como repaso para esta clase de ayer, ¿verdad? Vamos a instalar esta bomba en esta instalación hidráulica, donde el recipiente 1 está a presión atmosférica y vamos a suponer que se pierden 6 pies de altura energética de fricción. Entonces, otra vez, estamos manejando 24,000 galones por minuto. Y si estamos hablando de un rodete de 32 pulgadas, de una bomba Cameron a 1170 revoluciones por minuto, significa que esos 24,000, ¿verdad? Los 24,000 galones por minuto, nos vamos a la curva del NPSH y vemos que la bomba exige que haya 40 pies de altura energética en su entrada para evitar en el límite la cavitación. Es decir, la altura energética del líquido que está entrando en la bomba, el líquido que está entrando en la bomba debe tener una altura energética mayor al NPSH. Y el NPSH es de 40 si quiero manejar 24,000 galones por minuto, que es lo que me está diciendo que maneja la bomba. Entonces, vamos a ver. Tenemos un recipiente, ¿verdad? A presión atmosférica. Es lo que me está diciendo, ¿verdad? Presión atmosférica. ¿Verdad? Recipiente a presión atmosférica. Y son 6 pies los que se pierden por fricción, ¿verdad? 6 pies. 6 pies. Bueno, entonces les decía, hacemos un balance de energía y utilizamos el nivel 2 como referencia. Entonces ahí Z2 es igual a 0. Entonces, agua a 200 grados Fahrenheit. En la frontera 1, se dice que la velocidad con la cual baja el nivel es aproximadamente 0, ¿verdad? Y entonces la energía del nivel 1 va a ser P1 sobre ρg más Z1, ¿verdad? Y en la entrada de la bomba, en el punto 2, ¿verdad? La altura de succión es P2 sobre ρg más B cuadrado sobre 2G más Z2. Z2 es la referencia. Entonces la altura de succión, la altura energética de la entrada de la bomba es P2 sobre ρg más B cuadrado sobre 2G. Y bueno, pues a ambos lados le resto PB sobre ρg para no alterar la ecuación, ¿verdad? Y esta ecuación ya me queda así. Del lado izquierdo, P1 menos PB sobre ρg más Z1. Del lado derecho está el NPSH, la altura de succión, ¿verdad? Más el HF. El HF vale 6 y el NPSH vale 40 para el caudal que yo quiero manejar. Y ahora sí sustituimos datos. En la frontera 1 estamos a presión atmosférica, que es 14.7 psi. 14.7 psi. A eso le voy a restar la presión de vaporización del agua a 200 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que dijimos que es 11.52 psi para 200 grados Fahrenheit. Y la densidad relativa a 0.96, ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok, la presión de vaporización 11.52 psi. Eso lo vamos a convertir. Esta resta P1 menos PB está en PSI. Hay que convertirla a libras sobre el pie cuadrado. Es decir, multiplicarlo por 12 pulgadas al cuadrado por cada pie cuadrado. En el denominador tenemos ρ por G. Estamos en el sistema británico, G es 32.2. Y la densidad es la densidad del agua a 20 grados centígrados por su densidad relativa.
Entonces, el agua, si el agua estuviera a 20 grados centígrados, su densidad sería 1.94. Pero porque está a 200 grados Fahrenheit, su densidad baja. Es decir, se hace más ligera, ¿verdad? Y entonces, ya la densidad del agua a esta temperatura es 0.9635 veces la densidad que tendría a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, esa es la densidad del agua a 200 grados Fahrenheit. Entonces, Rho por G es esta densidad por 32.2. Más Z1, la Z1 lo dejamos tal cual. Y el HF lo pasamos del otro lado como negativo, ¿verdad? Menos 6. Y si yo quiero evitar cavitación en la bomba, el H2, es decir, la altura energética aquí, debe ser mayor o en el peor de los casos igual al NPSH, ¿verdad? Entonces, eso significa que aquí en mi balance de energía, yo despejo el NPSH. Pero si yo despejo el NPSH, lo que está del otro lado es la altura de succión, es decir, la altura energética en la entrada de la bomba. Y si quiero evitar cavitación, la altura energética debe ser mayor o en el peor de los casos igual al NPSH. Y de aquí despejo el Z1, ¿verdad? Entonces Z1 debe ser mayor o igual, pues todo lo demás lo paso del otro lado, despejo Z1 de la desigualdad, y me dice que Z1 debe ser mayor o igual a 38.4 pies. Entonces, fíjense bien. Si yo quiero bombear agua a 20 grados centígrados, para evitar cavitación, el nivel 1 debe estar arriba de 12.2 pies. Pero si yo subo la temperatura del agua, ahora tengo que estar 38.4 pies por encima de la bomba. Entonces, de 12.2 a 38.4, pues prácticamente se triplicó. Entonces, manejar el agua a esa temperatura, prácticamente muy caliente, ¿verdad? Bueno, pues tengo que triplicar la altura del recipiente en 1 para evitar cavitación, ¿verdad? Para evitar cavitación. Entonces, la temperatura del líquido sí importa. ¿Por qué importa? Porque manipulé la presión de vaporización y también se manipuló la densidad, ¿verdad? Entonces, esos dos factores afectaron el Z1, ¿verdad? Bueno, eso suponiendo que la presión profesión sean de 6, ¿verdad? En la vida real, uno como ingeniero pondría un manómetro aquí, ¿verdad? Y conociendo la presión atmosférica acá, calcula lo que se pierde por fricción, ¿verdad? Y ya metería ese dato aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está un ejercicio, ¿verdad? De cavitación para agua, manipulando agua a dos temperaturas distintas. Pero la moraleja de la historia realmente es la siguiente: hacer un balance de energía entre la superficie 1 y la entrada de la bomba. Y siempre utilizar la bomba como la referencia Z2 igual a 0. Y bueno, si hacemos eso, si la referencia Z2 igual a 0, los primeros dos términos del lado izquierdo van a ser el NPSH, ¿verdad? Por así decirlo. Una vez que yo he ido los datos del balance de energía, ¿verdad? Restando PV sobre RG a ambos lados, despejo el NPSH. Y automáticamente lo que está del otro lado es el HS, la altura de succión en la entrada de la bomba. Y si yo quiero evitar cavitación, entonces el lado izquierdo debe ser mayor o igual al NPSH. Y de ahí se despejaría el Z1, ¿verdad? Ese es el procedimiento a seguir, siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, determinar el NPSH, lo sustituimos aquí, ¿verdad? Y luego, una vez llenado el balance de energía, se despeja el NPSH, lo que está al lado izquierdo es la altura de succión, y el lado izquierdo debe ser mayor o igual al NPSH. Y ya con eso uno despeja la elevación. Bueno, entonces, ese es un análisis, ¿verdad? De a qué altura tiene que estar un recipiente, ¿verdad? Para evitar cavitación. Obviamente, el HF también importa, ¿verdad? Y el HF se puede medir con un manómetro en la entrada de la bomba, ¿verdad? Conociendo la presión justo donde empieza, ¿verdad? Entonces, el HF también es importante para determinar el Z1. Bueno, entonces, ustedes profesionalmente, ¿cómo procederían? Digo, porque aquí metí el dato HF, pero ustedes profesionalmente, ¿cómo procederían? Ustedes proponen dónde poner una bomba, ¿verdad? Ustedes
Ya una vez que ustedes proponen, ya saben cuál es el cambio de elevación, conocen el Z1 y después, si ustedes echan esto a andar, ¿verdad? Ustedes miden la presión y midiendo la presión tienen el HF, pero también ya tienen el Z1. También ya tienen el Z1, ¿verdad? Y entonces nomás tienen que checar que el lado izquierdo sea mayor al NPSH. Si no es así, es porque hay cavitación. Entonces esta prueba la tienen que hacer rápidamente, ¿verdad? Para que no haya daño, ¿verdad? En caso de que sí se esté dando cavitación, pero es una manera rápida, ¿verdad? De checar si va a haber cavitación o no. Ok, ahora bien, vamos a suponer que ustedes tienen una situación donde la bomba ya está cavitando, ¿verdad? Ya está cavitando. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo saber hacia dónde mover la bomba? ¿Verdad? Bueno, pues lo que tienen que hacer es, obviamente, si la bomba la acercan a la toma, entonces el HF lo van a bajar, ¿verdad? Porque va a haber menos longitud recorrida, va a haber menos fricción. Y entonces, bajando el HF, pues ya el valor de Z, ya el despeje de Z ya cobra otro valor, ¿verdad? Entonces, obviamente bajando, si ustedes bajan, recuerden, aquí el HF está restando. El HF está restando. Entonces, si ustedes disminuyen, si ustedes acercan la bomba a la toma, va a haber menos longitud recorrida. Si el HF está restando, es menos lo que tienen que restar y el HS sube. Y si el HS sube por encima del NPSH, entonces ya libraron cavitación. Entonces, cuando ustedes tienen cavitación, lo más fácil es acercar la bomba a la toma, porque reducen el HF y la altura de succión sube. Y entonces, si la altura de succión no estaba arriba del NPSH, al reducir la fricción, eventualmente va a estar arriba del NPSH, ¿verdad? Entonces, es una manera rápida de evitar cavitación. Si está cavitando, acerquen la masa a la toma, reducen el HF y la altura de succión sube, ¿verdad? Entonces, este es un remedio rápido, ¿verdad? Obviamente, pues van a tener que tantear si no tienen los números a la mano, ¿verdad? Ok, bueno, vamos ahora con otro ejercicio, ya otro tema, ¿verdad? Ese es el tema principal de la unidad. Claro, es un tema que vamos a empezar a analizarlo fácilmente y después lo vamos a ir complicando. Es el uso de bombas en instalaciones hidráulicas. Fíjense bien, una bomba provee cierta altura energética. Por ejemplo, si yo tengo un tanque A y un tanque B y no hubiera bomba, el flujo va a ir de mayor energía a menor energía. Y el caudal que resulte, pues simplemente corresponde al cambio de elevación y cuánta fricción hay, ¿verdad? Esos dos elementos van a decir cuánto caudal cuál es el caudal que se va a dar de bajada. Pero cuando yo meto una bomba, si yo meto una bomba, generalmente es para añadir energía al sistema, entonces, de un lado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir de A a B, pues lo natural es que el flujo caiga. Entonces, si yo quiero levantar del fluido A, en A al punto B, yo tengo que añadir una altura energética. Y esa altura energética es la altura que aportaría la bomba. Ahora bien, si yo conociera el H de la bomba lo que hace es que añade altura. Entonces, si el H de la bomba mide tantos metros, bueno, pues es como colocar tantos metros aquí, ¿verdad? Y ahora el nivel A está más alto que el nivel B, y entonces ahora el flujo va a ir en esta dirección, ¿verdad? Y va a ir en esta dirección a cierto caudal, ¿verdad? A cierto caudal. Entonces, la altura de la bomba lo que hace es que añade energía. Obviamente la bomba está diseñada para bombear en cierta dirección, entonces si la bomba tiene cierta altura energética, es simplemente añadir altura de un lado para que fluya hacia el otro, para que fluya en la dirección en la que la bomba fue diseñada para bombear el flujo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto vale esa altura? Bueno, pues si uno hace un balance de energía, ¿verdad? Si uno hace un balance de energía, vamos a suponer que la frontera A
tiene cierta altura energética, es decir, va a tener cierta energía de presión, ¿verdad? Sobre ρg, va a tener cierta velocidad, v cuadrado sobre 2g, más cierta ZA. Entonces, este nivel va a estar sometido a cierta presión, va a bajar a cierta velocidad y tiene cierta elevación. Entonces, esas tres energías, vamos a llamarle a la energía en la frontera A. Entonces, ese va a ser HA. Y luego, del otro lado tengo HB. Entonces, si el flujo va de A a B, ¿verdad? Me dice que la energía en A va a ser igual a la energía en B más lo que se pierde por fricción menos el H de la bomba. Entonces vamos a llamar el H del sistema el H que la bomba dona al sistema, ¿verdad? O aporta al sistema. Entonces esta bomba, véanlo así, del lado, casi siempre se pone del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, pero se mete del lado derecho como negativo, porque si lo pasara del otro lado, sería como positivo. Es como añadir esta altura a la altura A existente. Por eso les decía que poner una bomba es matemáticamente lo que está haciendo, ¿verdad? Matemáticamente lo que está haciendo es que este H del sistema se le está sumando a la HA, es como sumarle elevación, ¿verdad? Es como sumarle elevación. Entonces, este sería el H del sistema, ¿verdad? Entonces, poner una bomba es como añadir elevación. Si el flujo va de izquierda a derecha, es como añadir elevación del lado izquierdo, ¿verdad? Pero en el balance de energía siempre se pone del lado derecho con término negativo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Si estamos hablando de una tubería que me conecta a los dos tanques, ¿verdad? Entonces, yo puedo despejar aquí el H del sistema. El H del sistema lo paso de este lado y el HA lo paso de este lado. Y despejo el H del sistema, es decir, el H que va a aportar la bomba a la instalación hidráulica. Y me va a quedar HB menos HA más lo que se pierde por fricción. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Lo que me dice esta ecuación es que yo cuando meto una bomba en una instalación hidráulica, lo que estoy haciendo es, estoy aportando una altura energética del lado HA. Pero ¿cuánto vale esa altura energética? Bueno, la altura energética viene del despeje del balance de energía. Vale HB menos HA más lo que se pierde por fricción. Entonces, moraleja, la bomba aporta energéticamente al sistema hidráulico la energía necesaria para elevar el fluido desde A hasta B. Ahí está el HB menos HA. Pero también tiene que vencer la fricción, porque el fluido va a ir a cierto caudal. Y al ir a cierto caudal, pues tiene que vencer la resistencia de la tubería, ¿verdad? Entonces significa que la bomba debe no solamente de elevar el fluido, sino que también debe de alguna manera, pues compensar por lo que se perdió por fricción. Entonces, una bomba debe de vencer la altura y vencer la fricción. Esos son los dos efectos que debe de aportar una bomba, ¿verdad? Para cumplir el trabajo. Bueno, los dos efectos que tiene que contrarrestar, quise decir. Bueno, entonces, ahora, ¿cuánto vale HB menos HA? Bueno, pues si la velocidad en A es prácticamente cero, ¿verdad? Todo tanque se dice que baja una velocidad muy chiquitita. Aquí el tanque se va a ir bajando, aquí el tanque va a ir, el nivel del tanque va a ir subiendo. Pero lo cierto es que en un recipiente la velocidad baja muy lentamente y aquí subiría muy lentamente. Ahora, no es de que la velocidad sea cero, sino que la velocidad es aproximadamente cero. Entonces, como no conocemos la velocidad, ¿verdad? Pero la velocidad, recuerden que es un valor muy pequeñito, entonces recuerden que HA es la suma de tres energías, ¿verdad? P sobre ρg más B cuadrado sobre 2 sobre 2G más Z. Entonces, al decir HB menos HA, pues estoy restando
la energía en HB menos la energía en HA. Pero como las velocidades varían muy lentamente, bueno, las velocidades son muy pequeñitas, ese término en comparación con los otros dos es tan pequeño que mejor lo ignoro, porque de todos modos ese dato no lo conozco. Es decir, sí se puede resolver haciendo muchos malabares matemáticos ahí, ¿verdad? Pero mejor lo ignoro porque son valores muy pequeños comparativamente, y si lo ignoro y comparo con el experimento me va a dar prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, moraleja, HB menos HA es la resta de las energías de presión más la resta de las energías de elevación. La resta de las energías de cinéticas las podemos ignorar, ¿verdad? Comparativamente son mucho más pequeñas que las otras. Y luego tenemos las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción es FL sobre D, B cuadrado sobre 2G, más sumatoria de K, B cuadrado sobre 2G. Ahora bien, entonces, aquí tengo PB menos PA menos PA sobre rho G más ZB menos ZA. Eso las puedo resumir aquí en HB menos HA. Pero las pérdidas por fricción las puedo expresar en la velocidad, la puedo expresar como Q cuadrada. La velocidad al cuadrado lo puedo expresar como Q cuadrada sobre área al cuadrado, ¿verdad? Y al hacer esto, este término lo puedo reacomodar así, factorizando el Q cuadrada por fuera. Nótese que la cuadrada lo metí al factor, ¿verdad? Lo metí aquí al paréntesis. Bueno, entonces, ya una vez que tengo aquí el balance de energía, bueno, el despeje del H de la bomba, de acuerdo al balance de energía, voy a agrupar términos. A este se le conoce como la resistencia de la tubería. Entonces, el H de la bomba se encarga de lidiar con la elevación, pero también se encarga de lidiar con la fricción. Y la fricción aumenta cuadráticamente con el caudal. Entonces, entre más caudal quiera yo transportar, ¿verdad? El H de la bomba va a aumentar parabólicamente con Q. Entonces, uno tiene que preguntarse realmente cuánto caudal quiere uno transportar, ¿verdad? Porque el mayor caudal, el H de la bomba aumenta cuadráticamente con Q. Bueno, ahora, la resistencia de la tubería consta de varios, toda tubería representa cierta resistencia. Y la resistencia pues tiene que ver con el área de la sección transversal, con los accesorios en la tubería, con la longitud y el diámetro de la tubería y con el factor de fricción, ¿verdad? Entonces esos parámetros son los que de alguna manera representan la resistencia de una tubería. Bueno, pero aquí la moraleja es que si uno quiere saber qué H de la bomba, qué H debe de aportar a una instalación hidráulica, el H de la bomba debe ser lo suficiente, ¿verdad? Como para vencer la elevación y vencer la fricción de acuerdo al caudal que yo quiero transportar, dadas las resistencias de las tuberías. Ok, ahora bien, este H del sistema es lo que aporta la bomba, es lo que el sistema le exige a la bomba para cumplir con ese Q y ese cambio de elevación. Entonces, si yo grafico H versus Q, ¿verdad? H versus Q, recuerden que las curvas de bombas, H versus Q son más o menos unas parábolas que caen. Esta es la curva de desempeño de algún modelo de bomba, de acuerdo a la geometría de sus álabes, al diámetro de su rodete. Pero por otro lado, a la hora de querer instalar la bomba en una instalación hidráulica, la instalación hidráulica le va a demandar a la bomba aportar cierta altura. Y la altura es precisamente esta fórmula, ¿verdad? Que es el cambio de elevación y las pérdidas por fricción. Ahora, esta gráfica H versus Q es una parábola que sube. Es una parábola que sube. Fíjense que cuando Q vale 0, el H del sistema es HB menos HA, es decir, es nada más el cambio de elevación. Pero a medida que yo subo el caudal que yo quiero que se transporte en la instalación hidráulica, el H de la bomba va a ir subiendo parabólicamente a medida que yo aumento el caudal, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea el caudal que yo desea bombear, ¿verdad? La altura de la bomba, ¿verdad? Cada vez va a aumentar parabólicamente con el caudal que yo deseo. Bueno, entonces,
Vamos a ver. Entonces, esta parábola gris que sube es lo que el sistema hidráulico le demanda a mi bomba. Y esta curva azul que baja es la curva de desempeño de algún modelo de bomba específico, que tiene que ver con las formas de los álabes, el diámetro del rodete. Entonces, si yo instalo este modelo de bomba de la curva azul en ese sistema hidráulico de la curva gris, a la hora de instalar ese modelo de bomba en esa instalación hidráulica, la intersección de esas dos curvas es lo que me va a rendir ese modelo de bomba en esa instalación hidráulica, ¿verdad? Entonces, si la curva H versus Q yo la modelo como una parábola y yo el H del sistema, yo sé que es una parábola, ¿verdad? Entonces la intersección de esas dos parábolas me van a dar el Q de operación y el H de operación de esa bomba en esa instalación hidráulica. No solo eso, nosotros ya hemos visto curvas de desempeño y ya sabemos que todo punto en una gráfica H versus Q tiene cierto isocontorno de eficiencia pasando por ahí. Y también va a tener cierto isocontorno de potencia pasando por ahí, ¿verdad? Entonces va a haber cierto isocontorno VHP pasando por ahí y va a haber cierto isocontorno de eficiencia pasando por ahí. Entonces, la manera en que esto funciona es la siguiente. Yo tengo cierta instalación hidráulica. Yo tengo cierto modelo de bomba. Una vez que yo ubico la intersección de esos dos, yo checo cuál es el isocontorno que pasa por ahí, ¿verdad? Tanto de potencia como de eficiencia. Y ya una vez que tengo identificados esos números, la manera en que esto funciona es la siguiente. Físicamente, si yo le meto este VHP a la bomba, ¿verdad? Si yo le meto este VHP a la bomba, esa bomba me va a rendir este H y este Q a esta eficiencia, ¿verdad? Entonces, lo importante es que cuando yo quiero seleccionar un modelo de bomba en cierta instalación hidráulica, hay que ver dónde ocurre la intersección. Uno lo que quiere es que la intersección ocurra en el punto de máxima eficiencia o muy cerca de él, porque entonces eso significa que no estoy desperdiciando los VHP. Recuerden que los VHP cuestan dinero. Los VHP vienen de un motor que gasta energía eléctrica, que gasta gasolina, puede ser. Entonces, obviamente yo lo que quiero es que la intersección, ¿verdad?, de una parábola con la otra ocurra en el punto de máxima eficiencia o muy cerca de él. Si no, estoy desperdiciando dinero, ¿no? Entonces, esa es la estrategia para resolver estos tipos de problemas. A mí como ingeniero me dan una instalación hidráulica y ya con la instalación hidráulica yo hago un balance de energía ya considerando la bomba y del balance de energía saco el H del sistema y lo grafico, ¿verdad? La línea gris. Luego yo escojo un modelo de bomba y lo grafico, la línea azul. Y luego me fijo del punto de intersección y checo que esté cerca, checo el isocontorno de eficiencia que pasa por ahí y checo que esté cerca del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Y si es así, entonces ya checo cuáles son los VHP que tengo que meter ahí para hacer que se cumplan este Q de operación y el H de operación, ¿verdad? Esa es la manera en que un ingeniero usaría estas figuras. Ahora, ¿qué pasaría si la intersección no ocurre en el punto de máxima eficiencia? Pues hay de dos. Pues cojo otro modelo de bomba porque esta parábola no me dio la intersección donde yo quería. Esa es una opción. Y la otra opción es acordarse que esta curva H versus Q que me da el proveedor de la bomba está hecho a cierto diámetro de rodete y a ciertas revoluciones por minuto. Entonces, yo podría cambiar el diámetro del rodete de ese modelo de bomba, si se pudiera, ¿verdad? Pero eso es algo más difícil, tengo que desarmarla, cambiarlo, ¿verdad? La otra es cambiar los RPM. Si yo cambio el diámetro del rodete de los RPM, yo cambio la forma de la parábola. Y entonces puede ser que la intersección ocurra en otra eficiencia. Claro, para hacer eso ya lo veremos en otra clase, ¿verdad? Yo al cambiar los RPM o el diámetro del rodete, la parábola cambia de forma. Pero ¿cómo cambia de forma? Hay que usar análisis dimensional, ya veremos la técnica para hacer eso, ¿verdad? Pero por ahora, nada más estamos aprendiendo pasito a pasito. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es
que a partir de cierta instalación hidráulica y a partir de cierto modelo de bomba, vamos a ver cómo calcular las condiciones de operación y la eficiencia en el punto de intersección para checar si es adecuado o no. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Y ya en las clases futuras vamos a ver, en caso de que eso no ocurra, cómo podemos meterle mano ahí para que opere más eficientemente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y entonces tenemos una bomba, ¿verdad? De un diámetro de rodete de 32 pulgadas, ¿verdad? Operando en 1170. Ahora, esta bomba obedece a cierta curva de rendimiento, ¿verdad? Entonces, ya una vez que yo lea la curva de rendimiento, ¿verdad? A esa curva de rendimiento la tengo que modelar, tengo que sacar su fórmula parabólica para buscar la intersección de esa curva con el balance de energía de la instalación hidráulica. Ahora, esta curva, ¿verdad? Nos la da el proveedor, pero para este ejemplo, aquí tengo la bomba, ¿verdad? Una bomba Cameron de 1170 RPM, ¿verdad? 1170 RPM. Entonces, precisamente, ¿verdad? 1170 RPM, diámetro de rodete de 32 pulgadas. Entonces, aquí me fijo 32 pulgadas. Entonces, estamos hablando de esta parábola. Esta es la curva H versus Q, ¿verdad? Aquí H está en pies, ¿verdad? Está en pies. Y el caudal está en galones por minuto. Pero bueno, está en kilogalones por minuto, ¿verdad? Kilogalones por minuto. Entonces, es Q versus H, kilogalones por minuto versus pies. Estamos hablando de esta parábola. Aquí están los isocontornos de BHP, como pueden ver, ¿verdad? Aquí están los isocontornos 1500, 2000, 2500, 3000, 3500. Y aquí tenemos los isocontornos de eficiencia, ¿verdad? Bueno, y por cierto, aquí tenemos el NPSH. Y bueno, ya que estoy aquí, si visitamos el ejemplo anterior de cavitación, ¿verdad? Yo les decía que una bomba Cameron de 1170 revoluciones de rodete de 32 pulgadas es precisamente esta bomba, precisamente esta parábola. Y se fijan, aquí está la curva del NPSH. Entonces, en el ejercicio de cavitación, yo les decía que operaba a 24,000 galones por minuto. Entonces, entonces vamos aquí a 24,000 galones por minuto. Entonces, de 24,000 nos vamos aquí, ¿verdad? Y nos seguimos de largo porque nos vamos a la curva del NPSH, ¿verdad? Y la curva del NPSH va para acá. Y bueno, no es precisamente 40, está bajito de 40, ¿verdad? Pero bueno, yo usé ahí el dato de 40, ¿ah? Y ahí lo redondeé nada más. Entonces, así se leería el NPSH para este modelo de bomba, ¿verdad? Y nótese que a medida que aumenta el caudal, aumenta el NPSH. Bueno, es una cápsula informativa. Vamos a ponerle números al asunto. Entonces, yo creo que hoy no vamos a acabar el problema, pero por lo menos vamos a arrancarlo, ¿verdad? Entonces, les decía, hay que construir un modelo parabólico de la curva característica. Hay que expresar esta curva como una parábola. Y la manera en que eso se hace es que se escogen 3 puntos sobre la parábola. Hay varias estrategias. Aquí utilicé una muy sencilla, pero después les mostraré otra, ¿verdad? Nada más para darle variedad a esto. Vamos a escoger, fíjense bien, tenemos 3 coeficientes desconocidos, A0, A1 y A2. Recuerden que es una gráfica H versus Q. Entonces, una vez teniendo los coeficientes A0, A1 y A2, ya tengo la ecuación de la parábola. Como son 3 coeficientes desconocidos, requiero de 3 ecuaciones. Entonces, voy a escoger 3 puntos. Voy a escoger este punto de aquí, ¿verdad? El del caudal igual a 0. Pero también voy a escoger, entonces, en caudal igual a 0, yo tengo que el H vale 490. Si nos vamos aquí, en caudal igual a 0, aquí el H está bajito de 500, es el centro de la línea, ¿verdad? El centro de la línea está bajito de 500, no es exactamente 500, está bajito de 500. Entonces yo ahí le puse 490. Y después, ¿verdad? A esta parábola escogí un punto
el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Que está alrededor de 20. Si se fijan en 20, para esta parábola, en 20 está el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? En esta parábola, la eficiencia de 87 no llega y la eficiencia de 85 ya está abajo. Entonces el punto de máxima eficiencia pasaría por aquí a penitas, ¿verdad? Sería una eficiencia como del 86%, ¿verdad? Sería el punto de máxima eficiencia para este rodete de 32 pulgadas a 1170. Entonces ese punto de máxima eficiencia ocurriría en 20 kilogalones por minuto, ¿verdad? Y obedecería a cierta H, ¿verdad? A cierta H entre 350 y 400. Entonces, yo digo, ok, yo escojo el punto de máxima eficiencia, 20 kilogramos por minuto, y ahí el H está a 380 más o menos. Si se fijan, este punto está más cargadito al 400 que al 350, y ahí lo medí con regla, ¿verdad? Y era 380. Entonces, 380 pies en el punto de máxima eficiencia. Entonces escogí, en caudal cero escogí este H de 490. Y luego escogí el punto de máxima eficiencia, que es 20, ¿verdad? Y eso corresponde a un H de 380. Y luego supuse que la parábola era simétrica, ¿verdad? Y entonces, si para aquí es 20, para aquí es menos 20. Pero va a ser la misma H de 380. Entonces, bueno, pues aquí utilicé menos 20 y la misma H de 380. Entonces ya tengo 3 puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Ahora bien, vamos con el punto 1. En el punto 1, H igual a 0, pero Q igual a 0 y H igual a 490. Entonces, para ese caso, ponemos la ecuación de la parábola. Recuerden que la parábola la voy a modelar como H igual a A0 más A1Q más A2Q cuadrado. Entonces, el lado izquierdo es H, 490, ¿verdad? Ahí está. Y del lado derecho es A0 más A1 por Q. Q vale 0, ¿verdad? Entonces, Q vale 0. Entonces va a ser A1Q, A2Q cuadrado. Esa es la ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. Para la ecuación 2, ahora H vale 380. Entonces ponemos ahí 380. Igual a A0 más A1Q más A2Q cuadrada. Para el punto 2, Q vale 20. Entonces ponemos 20 y 20. Y para la tercera ecuación, ¿verdad? Ahora Q vale menos 20. Entonces ahora ponemos el menos 20 del lado derecho. Y el H vale 380. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si ustedes resuelven para las 3 incógnitas de este sistema, van a tener que A0 es 490, A1 es igual a 0 y A2 es igual a menos 0.26. Y entonces ya tienen H igual a A0 más A1 por Q, que vale 0, entonces no está, y luego más A2Q cuadrada, y el A2 es menos 0.26. Entonces ahí queda la ecuación de la parábola. Esa es la ecuación de la parábola, de esta parábola que va bajando, ¿verdad? Esta parábola que va bajando. Entonces esa parábola ya la modelamos con esta forma. Ahora, hay que fijarse en las unidades, ¿verdad? Como tomamos datos de la gráfica está en pies y en kilogalones por minuto, ¿verdad? Entonces, kilogalones por minuto. Entonces, H está en pies y Q está en kilogalones por minuto. Es la ecuación de la parábola en esas unidades. Ahora vamos a ver el H del sistema. Yo quiero instalar esta bomba en este sistema. Agua a 20 grados centígrados, ¿verdad? Ahora, en el sistema yo quiero elevar el agua 120 pies, aproximadamente 40 metros, ¿verdad? Y voy a elevar el agua a 120 pies a través de una tubería que tiene una longitud de 150 pies, ¿verdad? Un diámetro de 16 pulgadas y a un F de 0.03. Aquí estoy suponiendo que el flujo va a ir muy rápido, porque de hecho son kilogalones por minuto, ¿verdad? Es un flujo muy rápido. Entonces, para flujos muy rápidos, yo tengo que suponer que el régimen es áspero. El régimen del flujo en la tubería es áspero. Es un número de Reynolds altísimo. Y un número de Reynolds altísimo,
Bueno, yo simplemente voy a la curva epsilon sobre d de mi tubería y checo hasta que se haga horizontal. Y cuando se hace la curva horizontal del epsilon sobre d, ¿verdad? El extremo derecho del diagrama de Moody, para alguna curva epsilon sobre d, de ahí saco el factor de fricción F, ¿verdad? Entonces el diagrama de Moody, ¿verdad? Si ustedes tienen, para esta tubería, tiene cierto epsilon sobre d. Como la bomba lo voy a estar operando en kilogalones por minuto, va a ser un número de Reynolds altísimo. Entonces nada más me voy al diagrama de Moody cuando las curvas están haciendo sobre D, eventualmente se hacen horizontales. Entonces como yo sé que es un número de Reynolds altísimo, pues nada más me espero a que sea horizontal, ¿verdad? Y de ahí me voy al valor de F. Y es el valor de F de mi tubería, ¿verdad? Que es 0.03. Bueno, entonces, vamos a ver. El H del sistema, ya tengo la ecuación aquí, ¿verdad? Es HB menos HA más RQ cuadrada. Entonces, HB menos HA es la diferencia. Este es HB menos HA. HB menos HA. Entonces tengo la diferencia de energía de presiones sobre ρg, ¿verdad? Más la diferencia de elevaciones. Esto es HB menos HA. Las energías cinéticas no se toman en cuenta. Por ser, se cancelarían, ¿verdad? Entonces, pero después tenemos más RQ cuadrada. Y R es FL sobre D, 1 sobre 2GA cuadrada, ¿verdad? Esa es la R. En esa tubería no hay accesorios. Estoy diciendo que es una vil tubería, ¿verdad? Sin ningún accesorio, ninguna válvula, ningún codo, nada. Entonces, no hay sumatorias de CAS, ¿verdad? Bueno, entonces nada más es cuestión de meterle números, ¿verdad? La diferencia de elevación es 120, ahí está. Vamos a suponer que voy a bombear agua desde un tanque A hasta un tanque B, pero ambas están a presión atmosférica. Entonces, si ambas están a presión atmosférica, pues entonces se cancelarían, ¿verdad? Cero. Y entonces nada más tengo ZB menos ZA, 120, más FL sobre D, 1 sobre 2GA cuadrada por Q cuadrado. Entonces aquí todo esto es R, ¿verdad? Todo esto es R. Y bueno, metiéndole números al asunto, la parábola me va a quedar H del sistema igual a 120 más 2.279 Q cuadrada. Pero ojo, recuerden, yo quiero hacer la intersección del H de la bomba con el H del sistema. Pero para que yo busque la intersección de las dos parábolas deben estar en las mismas unidades. Y ahorita no están en las mismas unidades. Si se fijan, la parábola de la bomba está en pies versus kilogalones por minuto. Y el H del sistema está en pies versus pies cúbicos por segundo. Entonces hay que adaptar una de estas dos, ¿verdad?, a las unidades de la otra para poder hacer la intersección, ¿verdad? Si yo voy a hacer la intersección, las dos parábolas deben estar en las mismas unidades. Entonces lo que vamos a hacer es, entonces en la intersección buscamos que el H de la bomba sea igual al H del sistema, ¿verdad? Igualar las dos parábolas. Y ahí nos vamos a preguntar dónde ocurre la intersección, si estamos cerca del punto de máxima eficiencia o no, ¿verdad? Entonces, bueno, agarramos la ecuación del sistema. Vamos a, la parábola de la bomba ya la tenemos. Entonces, vamos a ajustar las unidades de la parábola del sistema a las unidades del H de la bomba. Hay que convertir estos pies cúbicos a kilogalones por minuto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Recuerden, la incógnita es Q en kilogalones por minuto. Entonces, lo que hago es que agarro el H del sistema, ¿verdad? Este es el H del sistema. Y bueno, los 120 ya está en pies. Lo que me está dando lata es el caudal, ¿verdad? El caudal es el que está en otras unidades que no son las de mi curva de la bomba. Entonces, lo que hacemos es, para hacer la conversión, ponemos Q en kilogalones por minuto, porque esa es la incógnita que estamos buscando. Nosotros queremos poner esta Q en kilogalones por minuto para que sea compatible. Entonces, lo que hacemos es que el punto 269 multiplica a cierta Q.
y esta Q la vamos a convertir en kilogramos por minuto. Entonces lo que hacemos es de que aquí introducimos la incógnita Q en kilogramos por minuto y luego le aplicamos factores de conversión para que sea la Q en pies cúbicos por segundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el H del sistema es 120 más 0.269 Q en pies cúbicos por segundo. Eso es lo que me dice la fórmula, ¿verdad? Q al cuadrado. Pero vamos a expresar la Q en pies cúbicos por segundo, que es mi fórmula original. Vamos a expresarla en función de Q en kilogalones por minuto. La manera de hacer eso es introducir la incógnita Q en kilogalones por minuto y aplicar los factores de conversión para que ya al final me quede pies cúbicos por segundo. Y entonces esto genuinamente es el H del sistema, pero ya con la Q de kilogramos por minuto explícitamente apareciendo ahí. Entonces, sabemos que en un kilogalón hay 1000 galones. Y sabemos que en 7.48 galones hay un pie cúbico. Y sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Entonces, aquí, ¿verdad? Kilogalón se va con kilogalón. Galón se va con galón. Minuto se va con minuto. ¿Y qué me sobrevive? Pies cúbicos por segundo. Entonces, efectivamente, ya he introducido la incógnita Q en kilogramos por minuto, pero esto me representa la Q en pies cúbicos por segundo. Esto es genuinamente el H del sistema, tal como lo puse aquí, pero ya expresado en función de la incógnita kilogalones por minuto, Q en kilogalones por minuto, ¿verdad? Entonces, ese es el truco que hay que usar para empatar ambas parábolas. Y bueno, pues, este punto 269 tiene que multiplicar al 1000, dividirlo entre 7.48 entre 60 y esa operación me va a dar 0.26. Y ahora sí, ya el Q está en kilogalones por minuto, ya lo convertí. ¿Ok? Bueno, ahora sí, este es el H del sistema, ahora este es el H del sistema, pero ya con Q en kilogalones por minuto. Entonces, esta H del sistema ya la puedo igualar a la H de la bomba, que también está en kilogalones por minuto. Entonces, de aquí despejo Q cuadrada, ¿verdad? De aquí despejo Q cuadrada y ya tengo el despeje. Y nada más le saco raíz y ya tengo la Q de operación. Es la Q en la intersección. Es la Q de la intersección. Entonces, ya una vez que tengo la Q de la intersección, 15.24, ¿verdad? Ahora sí, me voy a la curva de la bomba. Ahora sí me voy a la curva de la bomba y digo, hey, Q de operación, 15.24 kilogramos por minuto. Entonces busco aquí 15.24. Aquí en la mitad, la mitad de entre 2 y 16 es 14, la mitad entre 14 y 16 es 15, 15.24 estaría por aquí. ¿Verdad? Y me voy a mi parábola. Y estoy precisamente en este punto, ¿verdad? En este punto. Entonces, para 15.24, ¿verdad? Más o menos aquí, este es 15.24. ¿Cuál es mi H de operación? Bueno, mi H de operación va a estar arribita de 400, ¿verdad? Ese es mi H de operación. Pero también lo puedo sacar matemáticamente porque ya conozco la ecuación de la parábola. Entonces, con esta Q de operación me voy a la ecuación de la parábola. Simplemente la Q de operación la meto aquí y saco el H de operación de la curva de la parábola. Entonces, sustituyo H de operación, aquí tengo la curva de la parábola y aquí meto los 15.24, ¿verdad? Y a sustituir me da 430. No solo eso, también puedo ir al H del sistema, ¿verdad? También puedo ir al H del sistema. El H del sistema es este. También puedo utilizar esa fórmula, ¿ah? Y ahí meto el... Viento. A ver, déjenme... Espérame tantito, ¿ah? Aquí voy a... Aquí estoy igualando H de la bomba al H del sistema. Esta parábola es el H de la bomba, ¿ah?
Multiplicar 0.269 por 1000 y dividir entre 7.48 entre 60 me va a dar 1.335. Y ahora sí estoy igualando ambas H's, ¿verdad? Bueno, entonces la Q de operación la puedo meter en el H de la bomba o la puedo meter en el H del sistema. El H del sistema es este. Entonces también esta Q de operación la puedo meter aquí y calculo el H del sistema y me tiene que dar la misma. ¿Por qué? Porque esta Q ocurre en la intersección y la intersección es tanto para esta parábola como para esta parábola. Entonces esta Q me va a dar la misma H de las dos parábolas. Y bueno, me va a dar 430.28 pies. Y efectivamente, si van a la gráfica, ¿verdad? Está entre 400 y 450, 430. Un poquito más arribita de la mitad, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo el Q de operación y ya tengo el H de operación. Ahora bien, ya con el Q de operación y el H de operación, tengo que ver cuál es la eficiencia de mi bomba. Entonces, si nos vamos a la gráfica, vemos que está alrededor del 82%. Está un poquito a la derecha, un poquito si acaso. Pero está aquí está el isocontorno del 82%. Entonces vemos que efectivamente, ¿verdad? El isocontorno del 82% prácticamente pasa por ahí. Prácticamente pasa por ahí. Y la eficiencia máxima es del 86%, es lo que yo les decía. Si ustedes ven, si aquí está la máxima eficiencia, ¿verdad? Vemos que este no alcanza el rodete de 32. La máxima eficiencia de 32 sería el isocontorno que apenas tangente pasa por ahí, ¿verdad? Que sería el isocontorno entre estas dos, 86, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no es exactamente el punto de máxima eficiencia, pero está cerca de ahí, entonces es algo aceptable, ¿verdad? Es algo aceptable. Ahora, si soy curioso y quiero saber qué potencia le tengo que meter a esta bomba para que opere a este Q y a esta H, pues tengo que ver el isocontorno de BHP que pasa por ahí, ¿verdad? Que pasa por ahí. Entonces, bueno, pues aquí nada más me fijo en el isocontorno y vemos que el isocontorno que pasa por ahí es de 2000 BHP. Poquitito arriba, ¿verdad? Pero prácticamente 2000 BHP. Entonces, yo a esta bomba le tengo que meter 2000 BHP, ¿verdad? 2000 BHP para que opere a esta Q de operación, a esta H de operación y va a estar operando a una eficiencia del 82%. Ahora, si yo a fuerza quiero 86%, entonces esta parábola así como me sirve, así como está, no me sirve, ¿verdad? Es una buena eficiencia, ¿verdad? Pero si quiero una mejor, si quiero que la intersección ocurra en el punto de máxima eficiencia, entonces voy a tener que cambiar la forma en la parábola para que la intersección ocurra a una eficiencia mayor. Eso ya lo vemos el día de mañana. Mañana vemos cómo cambiar las condiciones de operación de una bomba, cómo transformar sus curvas de desempeño para ver si podemos hacer la intersección que ocurra en una mejor eficiencia, ¿verdad? Entonces eso lo vemos el día de mañana. Pero por hoy ya vimos, ¿qué vimos el día de hoy? Hoy vimos cómo modelar parabólicamente una curva de desempeño, ¿verdad? Hay que plantearla en función de los coeficientes A0, A1 y A2. Una vez que tengo la parábola de desempeño, hay que compararla contra la curva del sistema, ¿verdad? Y bueno, una vez que tengo las dos parábolas, la de la bomba y la del sistema, hay que checar que estén en las mismas unidades, en este caso kilogalones por minuto. Y ya vimos cómo hacer la conversión. Y una vez que tengo el Q de operación, puedo ir al diagrama o con la ecuación de la parábola, ya sea de la bomba o del sistema, yo puedo hallar el H de operación. Ahora, solamente el H de operación y el Q de operación lo puedo calcular de las ecuaciones. Ya si quiero saber el BHP y el isocontorno de eficiencia, tengo que ubicar el punto de operación, lo tengo que ubicar ya en mi gráfica para ver los isocontornos que pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que checar en la gráfica, no hay de otra, ¿eh? Entonces, esta es la clase de hoy. Voy a subir los apuntes a la plataforma, ¿verdad? Entonces, es el apunte 2.4 y 2.4b. Entonces, el 2.4b es la gráfica.
2.4 ves la gráfica y voy a subir el 2.4, que ya es el problema en sí, ¿verdad? Entonces 2.4 es el problema. Vamos a checar que todo esté bien. Y ok, entonces ya vimos cómo sacar el H del sistema, ¿verdad? Ya vimos cómo modelar parabólicamente la bomba. Ya vimos cómo hacer que las unidades cuadren, ¿verdad? Y ya vimos cómo buscar los isocontornos en la gráfica. Entonces, ese es un problema directo, sencillo. Mañana ya vemos cómo complicarlo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, esta es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, todo claro. Todo claro, ok, perfecto. Entonces mañana vamos a complicar un poquito el problema, vamos a ponernos un poquito más versátiles. Si quiero operar las bombas a otras revoluciones por minuto, a otro rodete, vamos a transformar la parábola de la bomba buscando una mejor intersección. Mañana vemos cómo se hace eso. Entonces, por hoy ahí la dejamos, ¿verdad?